Diputado, dígame, ¿qué pasa con esto del FODEPAR? Al final de cuentas, se pospuso la votación, pero pues dicen que esto es algo ya, pues ya casi cocinado. ¿Usted ve alguna posibilidad de que el FODEPAR se pueda rescatar en la Cámara de Diputados? Y en todo caso, o en no todo caso, ¿qué reforma se debe de hacer para evitar esto que parece que a los atletas les afecta demasiado? Sí, mira, realmente, yo creo que lo primero que tenemos que plantear es que este dictamen o sea, sí hay que tocar el tema, digamos, en general, porque no nada más está en juego el FODEPAR, sí, o sea, está en juego muchos fideicomisos que funcionan. Hay que decirle a la gente qué son los fideicomisos. Los fideicomisos son contratos entre la administración pública y las instituciones financieras para que se puedan llevar a cabo distintos fines con recursos que no solamente vienen del gobierno. Creo que, bueno, ustedes ya han tenido entrevistas con algunas personas que han tenido relación directa con el FODEPAR, y empezó con recursos privados, y luego terminó con recursos públicos, para resumir lo que ya muchos han expresado en tu canal. Pero pueden ser, no solamente viene del gobierno el dinero, pueden ser fundaciones privadas, recursos autogenerados, hasta cooperación internacional puede ser. Entonces es muy grave. Yo veo este dictamen, yo estoy totalmente en contra, completamente en contra, porque esos fideicomisos son muy importantes, porque aseguran que siempre existan recursos, siempre, asegurar que siempre estén disponibles, independientemente de las negociaciones presupuestales que se llevan cada año. O sea, independientemente de la situación económica en la que se encuentra el país. Por ejemplo, pues que las universidades tengan recursos, que los centros de investigación tengan recursos, que el deporte, o sea, imagínate en un año olímpico, pues el FODEPAR es el que puede financiar los equipos multidisciplinarios, que los uniformes de los atletas, que aunque estos obviamente le toca al Comité Olímpico Mexicano, pero pues el FODEPAR va por ahí, el hospedaje, la alimentación, la cultura. Imagínate, que es un gremio al que yo he pertenecido durante muchos años. O sea, que todo esto tenga dinero, independientemente de que este año no se les dé tanto dinero como años anteriores por el tema de la pandemia, y entendemos que tiene que haber una reactivación económica, y entendemos que se debe priorizar, o que el presidente quiere priorizar sus programas. Veo complicado que veo factible que pase esta iniciativa. Pues la verdad te tengo que decir que sí, aunque yo esté en contra, creo que sí, porque la verdad es que ayer lo que sucedió fue que se votó en lo general, y lo que se votó en lo general no fue ningún artículo, porque en todos los artículos se subieron reservas. Yo subí una reserva para la no desaparición del FODEPAR, pero voté en lo general, digamos, el espíritu de la iniciativa, lo que la iniciativa pretende hacer. Eso es lo que votamos ayer, y yo voté en contra. Todos los presidentes de comisiones votamos en contra, menos la Comisión de Salud. Después se llamó a rectificación de quórum, y como no se reunió el quórum, porque hubo diputados que abandonaron el pleno, lo que sucedió fue que se cancela la sesión y se llama al martes que entra. ¿Le alcanza a Morena si ellos fueran solos? Sí, la verdad es que ellos podrían sacar adelante este dictamen. Con la votación de ellos es más que suficiente. Para mí es muy complicada esta votación, quizás la más complicada a la que me he enfrentado en esta 64 legislatura, porque en todo momento yo he apoyado la lucha que tiene el presidente contra la corrupción, lo he apoyado y lo seguiré apoyando, pero en esta ocasión no lo puedo acompañar. A veces decirle que no al presidente, y para eso también es el Congreso, para hacer un contrapeso. A veces decirle que no es ayudarle también. Desde que comencé mi trabajo como presidente de la Comisión de Deporte, he defendido los derechos de los ciudadanos, el derecho constitucional a la cultura física y al deporte, y me han impedido defender a atletas
que han sido lastimados seriamente por sus propias federaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en los discursos se ha dicho que el dinero del FODEPAR ahora se dará a la CONADE, ¿correcto? Y que el dinero va a llegar a los atletas. Eso con esta administración, con todo respeto, es falso, porque con esta titular eso no va a pasar, porque los atletas no son del interés de Ana Gabriela Guevara, y yo te lo puedo demostrar fácilmente. Te doy 3 argumentos muy sencillos. A Taekwondo en el 2019 le dieron 16 millones de pesos. No ha comprobado 5 millones. La selección de esgrima, la élite de la esgrima de nuestro país, fueron a una competencia. Al entrenador Rolando Soler le dieron 4.396.000 pesos, y a los pobres chicos de nuestra selección les daban 7 euros diarios de viáticos. A la Federación Mexicana de Natación en el 2019 le dieron 14 millones de pesos, no ha comprobado 11 millones de pesos. ¿Quién se ha beneficiado de estos recursos? Pues el corrupto sietezuelas de Kirill Todorov, con todas sus propiedades, que no puede comprobar y que por cierto está siendo investigado por la UIF de Santiago Nieto. Entonces, pero todo esto, ¿quién lo avaló? La verdad es que esto lo avaló la Comisión Deportiva y el Comité Técnico. Denuncié ante la Función Pública que los integrantes de esa comisión no cumplían con los requisitos que marca el reglamento de la Comisión Deportiva, es decir, pusieron gente sin experiencia a tomar decisiones que afectaron a la gran parte de la población deportiva del alto rendimiento. Ahora, yo te menciono todo esto y pareciera que todo esto me debe llevar a que el FODEPAR desaparezca, pero no, y no, porque los atletas no tienen la culpa de lo que hizo Israel Benítez, los atletas no tienen la culpa de lo que hizo Arturo Contreras, los atletas no tienen la culpa de lo que hizo Carlos Ramírez, y por supuesto Ana Guevara. La titular dice que ella no sabía nada, que son ataques políticos y todas estas cosas, y que todo esto es puro mitote. Bueno, si ella no sabía nada, pues entonces lo que hay que decir es que es una directora que no ha estado al tanto de lo que hace su gente, y al no estar enterada, pues incurre en omisión. Entonces, yo digo, sí, para que las personas antes mencionadas se les aplique la ley, que vayan a la cárcel por peculado, que reparen el daño que hicieron al Estado y a los atletas. El FODEPAR sí funciona. Si la gente lee el dictamen, hicieron foros abiertos, y en los foros abiertos, y yo estuve en uno de ellos, con atletas, con la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Presupuesto, y la conclusión, te la resumo así: el FODEPAR sí funciona. Lo que no funciona son las personas que lo operan. Meter el dinero a otro mecanismo en estos momentos, que nadie sabe cuál es ese mecanismo, porque no viene en el dictamen, pues será un mecanismo, se los digo de una vez, todavía mucho más opaco. Ya lo verán. Entonces, yo no voy por la desaparición del FODEPAR, porque los atletas no tienen la culpa, ellos no tienen por qué pagar el costo. Me pronuncio por rescatar el FODEPAR para el deporte de alto rendimiento. La solución no es el derogar un fondo que nos ha dado campeones mundiales, campeones olímpicos, paralímpicos, porque ellos van a ser los más afectados, y no solo ellos, los jóvenes también que están en ese trayecto de convertirse en grandes figuras del deporte nacional. Y por supuesto que tampoco voy a darle la espalda a mi gremio, mis compañeros de cine, de teatro, porque como te dije al principio, esta iniciativa no solamente perjudica a los deportistas, perjudica ciencia y tecnología, perjudica a la cultura, perjudica al deporte. ¿Qué va a pasar en un desastre natural? Yo vivo aquí en Nuevo León hace 14 años, aquí hemos tenido el Gilberto, el Alex, acabamos de tener el Hanna, y gracias a la declaratoria del gobernador del estado podemos, hay recursos siempre en el Fonden para reconstruir parte de la ciudad que pueda ser destruida por la naturaleza, que nadie puede controlar.
en fin, compañeros tuyos, periodistas que están haciendo trabajo de investigación, que su vida corre peligro muchas veces por los mismos funcionarios públicos, pues ese fideicomiso también lo quieren desaparecer, que funciona para ayudar a estos periodistas, salvarles la vida. O sea, esos recursos además se pueden utilizar con reglas que sí son clarísimas, pero que son otras de las del gasto corriente. Como te decía, lo importante de los fideicomisos es que utilizan reglas distintas a las del gasto corriente. Los fideicomisos pueden ser financiamiento que no se sujeten necesariamente a los criterios de la ley de adquisiciones. Por eso es que es muy importante que estos fideicomisos no desaparezcan. Hay varios que sí deben desaparecer, pero hay otros, como el FODEPAR, que no debe desaparecer. Deben desaparecer quienes hacen mal uso de este mecanismo. Diputado, ya con su explicación que ha sido muy completa, dígame, pareciera que todo está armado para darle el dinero a quien está en un claro sospechosismo desde que empezó su gestión, que es Ana Guevara. Esto parecería que en el mismo gobierno, el gobierno de la República, el mismo presidente, no le interesa toda la investigación que se ha dado alrededor de la CONADE. Esto parecería muy incongruente con una administración que habla de fin de corrupción, ¿no? Mira, yo no te diría que hay sospecha. Uh-huh. O sea, todo lo que se denunció en su momento derivó en 6 observaciones, que por cierto, de las observaciones 4 y 5 es en donde se encontraron desvíos de recursos públicos, porque la CONADE no ha podido solventar los más de 50 millones de pesos que salieron del FODEPAR. O sea, la Auditoría Superior de la Federación ya llegó a la conclusión, no está sospechando, esto es muy importante decirlo. Uh-huh. La Auditoría Superior de la Federación ya llegó a la conclusión de que la CONADE no cumple, además la función pública, esas observaciones. La Auditoría Superior de la Federación llegó a la conclusión de que la CONADE no cumple con el objetivo de impulsar de manera masiva la práctica del deporte. Entonces, no estamos hablando de ninguna sospecha. Si la Secretaría de la Función Pública ya te hizo 6 señalamientos, eso jurídicamente se llama hechos consumados. Por lo tanto, se tiene que sancionar. Y ya se hizo. Israel Benítez ha sido separado del cargo. Sin embargo, es importante mencionar que sigue yendo a la CONADE a operar. Arturo Contreras, él no fue separado del cargo, fue separado creo que temporalmente, ya después fue despedido, pero sigue yendo a la CONADE a trabajar, a operar. Es decir, no han obedecido lo que la función pública ya determinó. Y luego lo que es más grave, pues ya sabemos que la junta directiva que preside el secretario de Educación Pública ya avaló que Óscar Juans, el cuñado de Israel Benítez, quedara en su lugar. Pues nada más díganme cuándo su cuñado va a denunciar posibles actos de corrupción. La verdad es que jamás. Hay un clarísimo conflicto de interés en estos cargos, que en este cargo que se le dio a Óscar Juans. Entonces sí, yo creo que el combate a la corrupción que plantea el presidente, creo que todos estamos de acuerdo, pero ya se señaló que hay actos de corrupción, entonces no es la corrupción lo que debemos combatir. Lo que se debe combatir es que estos actos que ya fueron señalados no queden impunes. Es la impunidad más bien lo que impera en este país. Entonces, pues más incongruencia. ¿Por qué darle el dinero a una dirección, a una secretaría como la del deporte, bueno, que depende de la educación pública, con tantas irregularidades, ¿no? Y aparte, como usted dice, sin un formato, sin un plan
para entregarle el dinero a los atletas o a sus planes de trabajo que hay, ¿no? Demasiada incongruencia. No, sin duda alguna no hay un plan. Todos los países del mundo prácticamente están entrenando. Hay países en donde tienen a los deportistas aislados entrenando, van a llegar perfectamente a los Juegos Olímpicos. Y aquí en México, pues lamentablemente nuestros atletas están en total incertidumbre. Ayer platicaba, por ejemplo, con Ángeles Ortiz. Bueno, pues ¿qué podemos decir de Ángeles Ortiz? Y nos ha dado todas las preseas que cualquier atleta quisiera conseguir. Ella no tiene entrenador, no tiene entrenadora, y ahí tenemos a Luz María Chávez, que fue dada de alta como entrenadora de Liliana Ibáñez. No tengo absolutamente nada contra Liliana Ibáñez, que bueno que se prepare, yo por mí que gane una medalla, que nos dé una satisfacción, pero que no nos mientan que Luz María Chávez es su entrenadora. Y tenemos a Ángeles Ortiz entrenando sola allá en Veracruz, no tiene equipo multidisciplinario, no tiene entrenadora. Y luego también estaba dado de alta el asistente de Israel Benítez, Alejandro Gutiérrez. Él recibía 31,000 pesos del FODEPAR como entrenador y de diversas disciplinas, y todos sabemos que él no es entrenador, era su asistente, también ya lo dieron de baja. Entonces, el darle el dinero en este momento a esta titular con todos estos señalamientos me parece muy grave. Por eso te mencioné al principio que si el plan es darle todo el dinero a los atletas, porque así ya va a llegar el dinero a los atletas, pues con esta titular esto no va a pasar, porque es clarísimo que a Ana Guevara no le interesan los atletas, y ya te lo demostré, y de hecho está demostrado ante la Secretaría de la Función Pública. Eso por un lado. Por otro lado, imagínate darle el dinero de manera directa a los atletas. Eso trae un problema que yo veo muy, muy serio. Porque imagínate que tú y yo pertenecemos a la selección de taekwondo, a ti te dan tu dinero, a mí me dan el mío, y pues ¿qué vamos a hacer? O sea, cada quien va a pagar su avión, tú y yo cada quien busque su hotel, cada quien busca en qué medio nos vamos a mover del hotel a la pista. O sea, así no debe de ser. Por eso el FODEPAR no debe desaparecer, porque toda la selección de taekwondo, toda la selección de natación, toda la selección de clavados, de cualquier disciplina, deben viajar juntos, deben hospedarse juntos, deben permanecer juntos. Entonces es muy mala idea. Por eso te digo que si dicen que los fideicomisos son opacos y hay corrupción, que se castiga a quienes han cometido dichos actos, pero va a ser mucho más opaco el manejo del recurso así, de esta forma, dándoselo directamente a los atletas. Porque ahora imagínate a los atletas terminando de comer y no, espérame porque tengo que ir a mi factura, porque tengo que comprobar el gasto. Y todo lo que compren, lo que paguen, su transporte, no, el ticket. Oye, el atleta tiene que estar concentrado para su competencia, no preocupado por comprobar recursos públicos, con todo respeto. Entonces, de aquí al 6 de octubre, diputado, ¿hay esperanzas de hacer cambiar ideas, de hacer cambiar pues de no legislar a ciegas? Porque como usted bien dice, ¿cómo se va a manejar este dinero si es que el FODEPAR llega a desaparecer? ¿Hay alguna esperanza de cambiar esto o no? Yo creo que sí la hay, si a partir del día de hoy todos los atletas verdaderamente levantan la voz y presionan y le hacen saber al gobierno federal que es un error desaparecer. Es decir, no nos lo pueden dejar solamente a quienes estamos en contra de la desaparición del FODEPAR, como es mi caso. Es más, te quiero decir que no todos los de la Comisión de Deporte están a favor, no todos están en contra de que desaparezca el FODEPAR. Hay quienes están a favor de la iniciativa y van a votar a favor. Allá ellos. Yo creo que será un error grandísimo quien vote a favor de esto, pero no lo puedo hacer yo solo. Necesitamos el respaldo y la presión de toda la población deportiva para hacerle saber al gobierno federal
que lo que se pretende votar el martes que entra, pues va a ser un error. Y fíjate, te doy otro dato muy interesante, porque se dice que habrá 68 mil millones de pesos y se eliminan estos fideicomisos. Pero hay dos cosas que todos tenemos que entender y que hay que explicar. En los fideicomisos hay dinero que ya está comprometido bajo contrato, y el que quede, si es que queda algo, no todo es del gobierno federal y no todo es líquido, porque hay dinero en los fideicomisos que está invertido. Entonces, no es un tema de recursos, de que con esto nos vamos a salvar de la pandemia y se va a reactivar la economía. El dinero que se pretende tomar de esto no les va a alcanzar para la crisis. La crisis yo pienso que la están tomando de pretexto. Perfecto. Pues muy bien, diputado Vargas, pues muchísimas gracias por estos momentos, y pues ojalá pase algo de aquí al martes para saber qué va a pasar en esto. Y nosotros seguiremos, bueno, yo por mis cuentas seguiré presionando. Ya conocen los atletas el sentido de mi voto, mi respaldo hacia ellos, mi intención de que no desaparezca el FODEPAR, pero no lo voy a poder hacer yo solo. Se necesita ahorita levantar la voz, por supuesto. Y otra cosa, sí. Si ocurriera el milagro de que no desaparezca el FODEPAR, como lo he platicado con varios atletas que se han comunicado conmigo a partir de que apareció el FODEPAR en este dictamen, porque no sé si te acuerdas que dijeron que no iba a desaparecer, ¿Sí? Porque primero dijeron que no, que el FODEPAR no iba, y después lo vimos. Entonces empezaron a comunicar conmigo y entonces yo les dije, bueno, si ocurre el milagro de que no desaparezca, de la misma manera que hoy se están levantando todos unidos para que no desaparezca este fondo que nos ha dado tantas satisfacciones, pues también de la misma manera ustedes van a tener que unirse para que no se siga desangrando este FODEPAR y el dinero verdaderamente llegue a quienes tienen que llegar y no veamos cosas como las que ya te expliqué y que han sido comprobadas ante la función pública. Muchísimas gracias, diputado. No, gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho.